Era un día muy importante que reclamaba una celebración especial con desfile y banda musical del rey. El rey estaba muy emocionado. Había invitado a asistir a dignatarios de todo el vasto imperio babilónico. Era un día que había esperado con gran expectativa y que él jamás se podría olvidar. Tiempo antes el rey había tenido un sueño muy extraño, de una gran estatua de distintos materiales. El rey no podía recordarlo. Por la gracia de Dios, Daniel pudo no solamente revelarle el significado del sueño, sino que también, cosa en extremo maravilloso, pudo reproducirle, en primer lugar, el sueño olvidado. Nabucodonosor no hacía más que pensar en ese sueño ahora interpretado. Después de todo, él era la cabeza de oro. Su reino no tenía rival en el mundo. Y ahora todos tendrían una vívida demostración de cómo era realmente la Gran Babilonia, de cuán grande era él. En una actitud harto arrogante, les ordenó a sus siervos que hicieran una gran estatua de oro. Esta imagen era toda de oro, no solamente su cabeza, sino también todo el cuerpo. Todos estaban asombrados ante la deslumbrante belleza de esta magnífica imagen. Era la forma en que el rey le quería decir al mundo que su reino duraría para siempre. En tal día especial, miles de dignatarios del imperio se reunieron para ser testigos de la dedicación de la imagen de oro de Nabucodonosor. De pronto la enorme multitud guardó silencio. Tocaron las trompetas y el emisario del rey proclamó a grandes voces: «Se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y rindáis homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Cualquiera que no se postre y rinda homenaje, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo». Se escuchó la música. Toda la gente se inclinó y adoró la imagen. Bueno, casi toda la gente. Entre esa vasta multitud arrodillada, se erigió la figura de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 hebreos valientes que se negaron a desobedecer a Dios, inclinándose y adorando un ídolo. Muy pronto lo supo el rey. Furioso porque hubiese alguien que se atrevía a desafiar su ordenanza real, Nabucodonosor ordenó que los ofensores fueran traídos delante de él. Al ver a los 3 hebreos, el rey los reconoció al instante. Eran jóvenes extraordinarios, de una gran inteligencia y mucho talento. Él mismo les había asignado distintas responsabilidades, las cuales habían desempeñado fiel y eficientemente. Deseando ser generoso con ellos, les dio una segunda oportunidad. Llamándolos por nombre, les dijo: «Ahora pues, ¿estáis listos para que al oír el sonido de todo instrumento de música, os postréis y rindáis homenaje a la estatua que he hecho? Porque si no le rendís homenaje, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo». Una vez hecha la tremenda advertencia, el rey tenía que sostenerla, si es que no había de perder autoridad ante toda la gente. Sadrach, Mesach y Abednego podían ver las llamas que ascendían del enorme horno. No había duda con respecto a la firmeza de la decisión del rey. ¿Qué debían hacer? ¿Qué habría hecho usted? ¿Desobedecerían un mandamiento directo de Dios? ¿O hubiera sido tan fácil razonar que después de todo no era tan malo inclinarse por una vez ante un ídolo en esas circunstancias? Ante todo, la vida de ellos estaba en grave peligro. ¿No era acaso importante mostrarle respeto al rey? Evidentemente nunca pasaron por su mente tales pensamientos, porque se les había enseñado desde pequeños los mandamientos de Dios, y uno de los cuales prohibía cumplir la orden real: «No te harás imagen, ni ninguna semejanza,
No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto. Éxodo 20, versos 4 y 5. Serena y sin ninguna vacilación fue su respuesta. Oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, que sea de tu conocimiento, Rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. El resto de la historia es sumamente emocionante. El rey se puso furioso y ordenó que se calentara el horno de fuego 7 veces más que lo usual. Entonces el rey ordenó que Sadrach, Mesach y Abednego fueran atados y arrojados al horno de fuego. Este era tan intenso que los soldados que los arrojaron en el horno cayeron muertos al instante. De pronto el rey corrió hacia la entrada del horno ardiente, diciendo a gritos a sus consejeros que había visto 4 hombres moviéndose entre las llamas y que uno de ellos se veía como el Hijo de Dios. El hecho fue que nuestro Señor entró en el horno ardiente. Él estuvo con los 3 hebreos entre las llamas. Mostró una vez más que Él es un poderoso Salvador en todos los aspectos de la vida. Nabucodonosor ordenó a los hebreos que salieran del horno, y para asombro de todos, el trío no tenía siquiera un solo cabello quemado y ni olor de humo en sus ropas. El gran ídolo de oro fue de hecho olvidado. La gran noticia del día, y por muchos años después, fue la asombrosa experiencia de esos 3 jóvenes. Su Dios los había librado de las llamas. ¡Qué tremendo testimonio del amor y el cuidado de Dios por sus fieles seguidores! Es posible que algún día en el futuro enfrentemos a alguien que decida por nosotros cómo debemos adorar. Es posible que, como esos hebreos, tengamos que enfrentar la pena de muerte por esa misma causa de qué y cómo debemos o no adorar. Bien, dirá usted, qué bueno que no hay quien nos diga hoy cómo debemos adorar. Eso sería terrible. Imagine tener que enfrentar la muerte por no adorar en la forma que alguien nos ordena hacer. ¿Sabe usted que de acuerdo con la profecía bíblica, una gran crisis de la historia se avecina? ¿Y sabe usted que el asunto central en esta crisis final girará también en torno de la adoración? Como los 3 hebreos, toda persona que viva en las últimas horas de esta tierra habrá de enfrentarse a una decisión similar, una decisión que sellará para siempre su destino. Nabucodonosor, el poderoso rey babilónico, colocó una imagen falsa ante la cual debían inclinarse todos. El punto esencial era la adoración. El segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de ídolos, fue la prueba de lealtad entre la adoración al verdadero Dios y de falsos dioses. El horno fue calentado 7 veces más de lo normal. Un tiempo de angustia y problemas más grande que cualquier otro en la historia. El castigo por la desobediencia a esta unión Iglesia-Estado era la muerte. Una vez más, en los días finales del mundo, un poderoso gobernante mundial unirá a la Iglesia y el Estado. Todo el asunto girará nuevamente en torno a la adoración. Los mandamientos de Dios serán la prueba de lealtad durante el tiempo de angustia final en esta tierra, cuando se proclamará nuevamente un decreto, esta vez de muerte. La advertencia más solemne dada jamás a los habitantes de esta tierra está registrada en el libro de Apocalipsis. Evidentemente Dios considera que este mensaje es de enorme importancia porque dice, si alguno tiene oído, oiga. Debemos prestar oído a este urgente mensaje. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que ha sido vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero.
Cada persona debe estudiar cuidadosamente esta profecía y asegurarse de no tener relación alguna con la bestia y su marca. De acuerdo con la profecía bíblica, en el tiempo del fin los habitantes de esta tierra estarán divididos en dos grupos distintivos: los que son leales a Dios y obedecen sus mandamientos, y los que adoran a la bestia y reciben su marca. Se ejercerá suma presión sobre quienes se rehúsen a adorar a la bestia o recibir su marca. Será una crisis tan seria como la que arrostraron los 3 hebreos al enfrentarse con Nabucodonosor. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, versos 16 y 17. En su hora se pondrá en vigor un decreto que condenará a muerte a aquellos que se rehúsen a adorar a la bestia y a su imagen. Acerca de la segunda bestia, del capítulo 13 de Apocalipsis, la Biblia dice: «También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia». Apocalipsis 13, 15. El hombre dice: «Si no adoras la bestia, ni te compraremos, ni te venderemos nada, y finalmente te quitaremos la vida». Dios dice: «Si adoras la bestia, beberás del vino de la ira de Dios». Cada persona en la tierra deberá enfrentar la decisión más difícil que jamás haya tenido que tomar. ¿Cuáles son esos juicios de Dios que van a ser derramados sobre los pecadores? El libro de Apocalipsis tiene la respuesta. «Vi otra señal en el cielo, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, con las cuales la ira de Dios es consumada. 3 de las 7 plagas recaerán específicamente sobre la bestia y quienes la adoran. Ciertamente Dios no permitiría que sus juicios caigan sobre la gente sin una advertencia previa. Esto es maravilloso de parte de Dios. Dios no derrama las 7 últimas plagas sobre la humanidad antes de darles a todos una oportunidad de saber qué es la marca de la bestia y cómo evitar que se le imponga. Junto con su último mensaje de advertencia, Dios también proporciona la clave para desentrañar la profecía, de manera que podamos entender a qué se refiere. Nadie necesita afrontar sin preparación esta crisis que se avecina. Es de vital importancia que sepamos qué o quién es ese poder y cómo podemos evitar su marca. Vayamos a la profecía encontrada en el libro de Apocalipsis y leamos acerca de este poder. El apóstol Juan escribió: «Y él se puso de pie sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como la de león. Y el dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado, y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? Y a la bestia le fue dada una boca que hablara insolencias y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre, y contra su tabernáculo, es decir, contra los que tienen morada en el cielo. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También le fue dado poder sobre toda raza y pueblo y lengua y nación. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Necesitamos estudiar esta profecía punto por punto. Dios usa aquí símbolos proféticos para dar su advertencia al mundo. ¿Y qué simboliza una bestia? Daniel 7 nos enseñó que las bestias representan reinos o poderes gobernantes. En Apocalipsis encontramos ilustrado algo verdaderamente espectacular. Una bestia compuesta de todas las 4 grandes bestias de Daniel. Una bestia nunca vista. Un repaso de las 4 bestias de Daniel nos servirá de instrucción y nos ayudará a entender el poder de la bestia que estamos estudiando ahora. ¿Qué poder representaba el león? Sí, Babilonia. ¿Y el oso? Efectivamente, Medo-Persia. ¿Qué imperio representaba el leopardo? Grecia. ¿Y la terrible bestia con 10 cuernos? Correcto, el Imperio Romano. La bestia de Apocalipsis 13 es un poder que sigue a esos 4 grandes imperios. Encontramos ahora algo extraño. Solamente un poder en la tierra tiene todas las características mencionadas en esta profecía. Las Escrituras y la historia secular lo certifican. Al referirse a esta bestia, dijo el apóstol Juan: «Y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad». Apocalipsis 13, verso 2. Vemos que el dragón representa a Satanás, porque dice la Biblia: «Estalló entonces una guerra en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo». Por supuesto, Satanás nunca se presenta en la batalla en forma visible. Siempre trabaja disfrazado, entre bambalinas, a través de otras agencias, poderes y personas. Apocalipsis presenta la imagen de una lucha gigantesca entre Satanás y la Iglesia. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. El dragón se puso de pie delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto le hubiera dado a luz. Ella dio a luz un hijo varón, que ha de guiar todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado ante Dios y su trono. ¿Quién es este hijo varón? La respuesta es clara: Jesucristo. Se vio al dragón, o Satanás, trabajando desesperadamente, mediante un poder mundial, para destruir a Jesús. Eso es exactamente lo que sucedió. ¿A través de cuál nación estaba trabajando el diablo cuando Cristo nació? Al repasar la historia mundial, nos damos cuenta de que la Roma pagana, bajo el reinado del César, estaba en el poder cuando Cristo nació. Herodes, el Grande, decretó que se diera muerte en Belén a todos los bebés varones de hasta 2 años de edad, con el fin de destruir a Jesús al nacer. Un gobernador romano, Poncio Pilato, condenó a muerte a Cristo. Fueron soldados romanos quienes lo clavaron en la cruz, y un sello romano selló la entrada de su tumba. Satanás obró por medio de la Roma pagana para destruir a Cristo. Y Jesús resucitó y ascendió al cielo exactamente como lo había anunciado la profecía. ¿Le da esto confianza a usted en las profecías de la Biblia? La profecía anunció además que el poder de la Roma pagana daría a su vez su poder y su trono y grande autoridad a la bestia. ¿Cumplió la Roma pagana esta profecía? Si es así, ¿a quién le fue dado ese poder? Durante muchos siglos, la Iglesia romana usó un documento titulado La Donación de Constantino para probar su derecho a la ciudad de Roma. Este documento, que luego se probó
de que era falsificado, le daba a la Iglesia el presunto derecho de gobernar la Roma de Occidente en lo político como en lo religioso. Este documento fue la base utilizada para justificar su autoridad política como reino, con el Papa como rey. En el año 300 después de Cristo, Constantino trasladó la capital de su reino a Bizancio y le cambió el nombre por el de Constantinopla, en honor de sí mismo. Al abandonar a Roma, Constantino le dejó el trono al obispo de Roma. Este vino a ser la cabeza de la Iglesia, así como lo es un rey en su trono. El resultado fue la unión de la Iglesia y el Estado, con la supremacía de la Iglesia sobre el Estado. La ciudad del Vaticano está situada en el centro de Roma, la ciudad que era el asiento del antiguo Imperio Romano. Continúa aún allí ahora, no solamente como poder religioso, sino también político. La mayoría de los países envían embajadores al Vaticano. Es muy importante que recordemos que la profecía está hablando de una organización o sistema teológico. No se está refiriendo a personas en particular. Hay un gran número de personas que adoran a Dios, pero que todavía no se han enterado de lo que usted está aprendiendo hoy en la profecía bíblica de la importancia de este poder. Un estudio cuidadoso de las características identificadoras de la bestia de Apocalipsis 13 muestra que se trata del mismo poder simbolizado por el cuerno pequeño de Daniel 7, que estudiamos antes. El profeta Juan dijo que este poder, representado por la bestia, tendría una marca distintiva y que trataría de imponerla sobre toda persona en el mundo. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. De acuerdo con la palabra de Dios, esta marca va a ser un símbolo de rebelión o deslealtad al gobierno de Dios. La Biblia describe claramente a otro grupo que no recibirá la marca de la bestia. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No hay duda alguna de que este gran conflicto girará en torno a la obediencia a los mandamientos de Dios. Un grupo de personas recibe la marca de la bestia, mientras que el otro se mantiene leal y fiel a Dios, guardando todos sus mandamientos y teniendo fe en Jesús. El pueblo de Dios recibirá también una marca, pero esa marca será la de Dios, el sello de Dios. Este sello será colocado en la frente de sus seguidores. Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo, y llamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Todos deseamos tener ese sello, ¿verdad? Nada es más importante que eso. El conflicto final de la historia del mundo gira en torno al sello de Dios y la marca de la bestia, entre el sello de Dios y un sello falsificado. Cuando descubrimos el sello o marca de Dios, es más fácil descubrir la marca o sello falsificado que el poder de la bestia impondrá. Dios nos dice cuál es su sello. En Ezequiel, capítulo 20, verso 12. También les di mis sábados, para que fueran una señal entre yo y ellos. En Éxodo 31, verso 13, Dios dice nuevamente: Tú hablarás a los hijos de Israel, y les dirás: Ciertamente guardaréis mis sábados, porque esto es una señal entre yo y vosotros a través de vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, el que os santifico. Dios dijo que el sábado es su señal o marca de autoridad. Ahora bien,
¿Cuál dice este poder representado por la bestia que es la marca de su autoridad? La cita siguiente se ha tomado del Catecismo Católico. Pregunta: ¿cómo se puede probar que la Iglesia tiene el poder para ordenar la celebración de fiestas y días santos? Respuesta: por el mismo acto de cambiar la observancia del sábado al domingo, lo cual lo permiten los protestantes y por lo cual se contradicen profundamente a sí mismos al guardar estrictamente el domingo y quebrantar otras fiestas ordenadas por la misma Iglesia. Pregunta: ¿tienen ustedes otra forma de probar que la Iglesia tiene poder para instituir la observancia de las fiestas? Respuesta: si no tuviera ese poder, no podría haber sustituido la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por el domingo, primer día de la semana, un cambio no autorizado por las Escrituras. El domingo es la marca de la autoridad religiosa de la Iglesia romana, de acuerdo a su propio testimonio. La Iglesia admite que cambió el día de adoración del sábado al domingo, y dice además que este acto es la marca de su poder y autoridad eclesiásticos. La Iglesia romana desafía a los protestantes a mostrarle la razón por la que ellos han profanado el día de Dios y se han alejado del sábado bíblico para observar un día que ha sido instituido por la costumbre, la tradición de la Iglesia romana. Daniel predijo que ese poder intentará cambiar las festividades y la ley. Predijo también que este poder echaría por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y fue prosperado. El apóstol Juan predijo que Satanás trataría de forzar a todos a recibir la marca de la bestia. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Para que este poder pueda cumplir esta profecía, tratará de usar el poder del gobierno civil como medio de imponer su marca de autoridad sobre cada persona en el tiempo del fin. Veamos cómo Dios señala claramente este poder. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el nombre de la bestia, porque es número de un hombre, y su número es 666. Seguramente se preguntará usted, ¿qué significa el número de la bestia? Muchas personas se han hecho esa misma pregunta. Dejemos que conteste la propia Iglesia Católica. El latín es su idioma oficial. En la teología católica, el Papa representa a toda la Iglesia. Uno de los títulos del Papa es Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios. Los católicos sostienen que la Iglesia, que es una sociedad visible, debe tener una cabeza visible. Veremos ahora el valor numérico de las letras latinas correspondiente al título. Vicarius Filii Dei. Vicarios, 5, más 1, más 100, 0, 0, 1, 5 y 0, igual a 112. Filii, las letras corresponden a 0, 1, 50, 1, 1 o igual a 53. Dei equivalen a 500, 0 y 1, lo que suman a 501. El total de todo es 666 o 666. Esta es otra clara marca de identificación que señala a la Iglesia de Roma como el poder representado por la bestia de Apocalipsis 13. ¿A qué conclusión podemos llegar al estudiar las profecías en la palabra de Dios? Podemos ver que llegará el tiempo, y no está muy lejano, cuando se requerirá que toda persona observe el primer día de la semana en directa violación al mandamiento de Dios. Una reciente instrucción titulada Carta Apostólica Dies Domini del Santo Padre
Juan Pablo II, a los obispos, clérigos y fieles de la Iglesia sobre la observancia del Santo Día del Señor ha sido enviada a los dirigentes de la Iglesia, exhortándolos a insistir en la observancia del domingo como un día de reposo y adoración. Podría ser que esta bien intencionada carta esté preparando el escenario para establecer leyes que favorezcan la observancia del domingo en vez de la del sábado bíblico. Esa exhortación llega al punto de sugerir que se debería luchar por una ley civil que lo haga una realidad. ¿Le suena familiar? Justamente como lo dice la profecía. La pregunta que mucha gente se hace es, ¿tiene alguien la marca de la bestia ahora? No, ni una sola persona tiene todavía la marca de la bestia. Dios tiene seguidores fieles en cada iglesia. Cuando la marca de la bestia se imponga a través de las leyes civiles, cada persona tendrá que elegir entre su lealtad a Dios, guardando el sábado de acuerdo a los mandamientos de Dios, o su lealtad a la bestia, observando el día impuesto por la autoridad de los hombres. Entonces, y sólo entonces, recibirá la persona la marca de la bestia. Cada persona tendrá que hacerle frente a esta prueba crucial. ¿Obedeceré a Dios u obedeceré a los hombres? No es cuestión solamente del día que guardamos. Es más una cuestión de a quién obedecemos. Dijo el apóstol Pablo, ¿no sabéis que cuando os ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Cada habitante de la tierra deberá muy pronto arrostrar un momento por demás solemne. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Primero viene un boicot y luego el decreto de muerte. Y para los que reciben la marca de la bestia, las 7 postreras plagas. ¿Puede ver usted por qué es tan importante este asunto? ¿Por qué es un asunto de vida o muerte? ¿Y por qué es tan vital que elijamos desde ahora mismo honrar a Dios? Hay buenas nuevas para quienes elijan honrar a Dios y recibir su sello. Tal vez no les sea posible comprar ni vender, pero Dios les promete, su pan les será provisto y su agua no faltará. Y con respecto a las plagas que serán derramadas sobre la tierra, Dios asegura, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y si usted se pregunta qué sucederá, la Biblia dice, porque a Jehová, el Altísimo, has puesto como tu morada, no te sobrevendrá mal, ni la plaga se acercará a tu tienda, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Dios le da una maravillosa promesa a los que eligen seguirlo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren escritos en el libro. Juan vio en visión a aquellos que ganaron la victoria sobre la bestia. Vi algo como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los vencedores sobre la bestia y su imagen y el número de su nombre. Estaban de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Aún ahora, Dios está instando a sus verdaderos seguidores a salir de la falsedad de los sistemas religiosos y seguirlo a Él plenamente. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Amigo que me escuchas, seguir a Dios tiene su precio. Recuerda a los 3 hebreos que valientemente, aún frente a una muerte segura y sin detenerse a razonar, se pusieron de parte de Dios.
por el Espíritu Santo, Dios te ha estado hablando en estas reuniones. Dios está haciendo su último llamado a un mundo que perece, a fin de que se prepare para la segunda venida de su Hijo, quien viene a llevar con él a los que han elegido seguirlo hasta el fin. ¿No querrás, tú, amigo, amiga mía, como los 3 jóvenes hebreos, ponerte hoy de parte de Dios y de su verdad? Enorme multitud guardó silencio. Tocaron las trompetas, y el emisario del rey proclamó a grandes voces: «Se ordena a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y rindáis homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Cualquiera que no se postre y rinda homenaje, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo». Se escuchó la música. Toda la gente se inclinó y adoró la imagen. Bueno, casi toda la gente. Entre esa vasta multitud arrodillada, se erigió la figura de Sadrach, Mesach y Abednego, 3 hebreos valientes, que se negaron a desobedecer a Dios. Ahora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Una vez hecha la tremenda advertencia, el rey tenía que sostenerla, si es que no había de perder autoridad ante toda la gente. Sadrach, Mesach y Abednego podían ver las llamas que ascendían del enorme horno. No había duda con respecto a la firmeza de la decisión del rey. ¿Qué debían hacer? ¿Qué habría hecho usted? ¿Desobedecerían un mandamiento directo de Dios? ¿O hubiera sido tan fácil razonar que después de todo no era tan malo inclinarse por una vez ante un ídolo en esas circunstancias? Ante todo, la vida de ellos estaba en grave peligro. ¿No era acaso importante mostrarle respeto al rey? Evidentemente nunca pasaron por su mente tales pensamientos, porque se les había enseñado desde pequeños los mandamientos. Era un día muy importante que reclamaba una celebración especial con desfile y banda musical del rey. El rey estaba muy emocionado. Había invitado a asistir a dignatarios de todo el vasto imperio babilónico. Era un día que había esperado con gran expectativa y que él jamás se podría olvidar. Tiempo antes el rey había tenido un sueño muy extraño, de una gran estatua de distintos materiales. El rey no podía recordarlo. Por la gracia de Dios, Daniel pudo no solamente revelarle el significado del sueño, sino que también, cosa en extremo maravilloso, pudo reproducirle, en primer lugar, el sueño olvidado. Nabucodonosor no hacía más que pensar en ese sueño ahora interpretado. Después de todo, él era la cabeza de oro. Su reino no tenía rival en el mundo. Y ahora todos tendrían una vívida demostración de cómo era realmente la Gran Babilonia, de cuán grande era él. En una actitud harto arrogante, les ordenó a sus siervos que hicieran una gran estatua de oro. Esta imagen
era toda de oro, no solamente su cabeza, sino también todo el cuerpo. Todos estaban asombrados ante la deslumbrante belleza de esta magnífica imagen. Era la forma en que el rey le quería decir al mundo que su reino duraría para siempre. En tal día especial, miles de dignatarios del imperio se reunieron para ser testigos de la dedicación de la imagen de oro de Nabucodonosor. De pronto, inclinándose y adorando un ídolo. Muy pronto lo supo el rey. Furioso porque hubiese alguien que se atrevía a desafiar su ordenanza real, Nabucodonosor ordenó que los ofensores fueran traídos delante de él. Al ver a los 3 hebreos, el rey los reconoció al instante. Eran jóvenes extraordinarios, de una gran inteligencia y mucho talento. Él mismo les había asignado distintas responsabilidades, las cuales habían desempeñado fiel y eficientemente. Deseando ser generoso con ellos, les dio una segunda oportunidad. Llamándolos por nombre, les dijo: «Ahora pues, ¿estáis listos para que al oír el sonido de todo instrumento de música, os postréis y rindáis homenaje a la estatua que he hecho? Porque si no le rendís homenaje, en la misma